¿sí? Y se toma la mejor nota de las dos. No es un parcial, como decíamos hasta ahora, porque la materia está enfocada en la parte de los TPs. Pero tienen que saber esto, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo entero lo tienen que saber. Entonces, esto es una manera de obligarlos a estudiar. Las compuertas, si ustedes entendieron cómo es el tema de las compuertas, ya van a estar conectadas y ustedes van a tener que resolver la tabla de verdad de una serie de compuertas que ya están previamente conectadas. O sea que no hay que diseñar, hay que resolver la tabla de verdad. Eso sale con las primeras unidades que vimos. Van a tener algo de ASCII también para resolver, de código ASCII o de Unicode. Muy sencillo, muy sencillo. Una sola vez un alumno le hizo mal ese ejercicio, en una sola oportunidad, o sea que es muy fácil. Y después vienen los pesos pesados, obviamente no va a ser tan fácil. ¿Y cuáles son los pesos pesados? Lo que vamos a empezar a ver hoy, que es la última unidad, donde van a tener ejercicios de resolución de resistencias, tensiones y corrientes. Para el que nunca vio nada de esto es un bombazo, pero lo vamos a ver en 3 clases. ¿Sí? Y lo que les pido es, intenten ver los ejercicios por su cuenta. ¿Sí? Van a quedar el ejercicio para hacer en su casa y después, cuando empiece la siguiente clase, lo vamos a resolver en clase. Si ustedes no lo intentaron hacer en su casa y nunca vieron esto antes, en el parcial no lo van a poder resolver. Lo he visto muchas veces esto. Si ustedes ya fueron a escuelas técnicas, ni siquiera tienen que hacer la clase prácticamente. Es muy sencillo. La fecha del parcial es el 3 de mayo, está en el EBE incluso. La hora de apertura, todo. O sea que después del fin de semana largo del 1 de mayo está el parcial. De vuelta. Con un 4 ya pueden promocionar la materia. Si sacan menos de 4, no es que tienen que recursarlo, tienen que ir al final. No. Pueden recuperarlo. ¿Sí? ¿Está? O sea que no hay problema con eso. Pero tienen que ponerse un poco media pila y estudiar un poco y a rendir el parcial. Nada más. Es un parcial que si uno estudió y conoce el tema, lo resuelve en 15 minutos. Y le estamos dando como 90, ¿no, Javier? Lucas, la clase de hoy va a ser... Sí. Traigan café. Aparte hoy vamos a aprender varias cosas juntas también, porque vamos a ver algunas cosas para los futuros TP. Así. Tengo una pregunta, perdón, tengo una pregunta Sí. para el examen. Es el 3 de mayo, ¿de qué hora a qué hora? Porque no lo encuentro en el EBE. 6:30. De 6:30 a lo mismo que la 8:30. clase. Es el horario de cursada y a partir de ahí Ok. 90 minutos. Ok. Listo. Son 90 minutos o hasta 8:30, lo que sea primero. Si ustedes empiezan a las 8, van a tener media hora. ¿Sí, Ricardo? Sí, perfecto. Pero si ustedes empiezan temprano y le va mal, pueden intentar nuevamente antes de las 8:30, nuevamente para Sí, tratar de 6:25 resolverlo. ya estoy sentado esperando. Perfecto. Y bueno, lo que decía ahí con Lucas, todas las clases anteriores que vimos, que la primera fue un poquito más pesada porque vimos sistema de numeración, pero bueno, a partir de hoy vamos a tener un par de clases densas, ¿sí? Pesadas, porque vamos a ver en 3 clases lo que en lo que es en el secundario se ve en un cuatrimestre. ¿Sí? No vamos a pedir que sean expertos, pero sí que comprendan bien los conceptos. Y eso es el parcial, ¿no? Los conceptos. Esta materia, Caterina, es 100% virtual, no puede haber nada de presencialidad. Porque en un momento se planteó para poder mostrarlos el Arduino y todo, pero no se puede por cómo fue cargada dentro de la facultad y el plan que tiene a nivel de acreditación de la carrera. Entonces no hay manera esta materia. Además, creo que es la única, sí, en toda la carrera. Así que bueno, sin más preámbulo, como ya les avisamos de que va a ser heavy, vamos a empezar temprano. Pueden interrumpir las veces que quieran. Recuerden que pueden detenerme, hablar, preguntar en el momento que lo deseen. Nadie nació sabiendo, no piden disculpas, están acá para aprender.
¿sí? Y los que hicieron escuelas técnicas de electricidad o electrónica, obviamente van a tener una gran ventaja con respecto al resto. Y esta unidad es para nivelar ese conocimiento de los que no hicieron este tipo de materias con los que sí la pudieron hacer. Porque son nociones fundamentales que se requieren después para saber qué se está haciendo, porque el programa corre en algún lado, ¿sí? Algún día van a tener que hacer una interacción. Esto más que nada está orientado a lo que es IoT, porque cada vez hay más desarrollo de IoT. Entonces tienen que tener una noción de cómo funciona todo esto, ¿sí? Así que bueno, la unidad 4 es nociones de electricidad. Y es la última unidad que entra para el parcial. Termina esta unidad, que son 3 clases, y está el parcial, que es el 3 de mayo, está en el EBA. Esta presentación ya la pueden descargar. Si bien acá dice agosto del 22, me he olvidado actualizarlo, pero es la misma presentación. Los temas: magnitudes eléctricas fundamentales, asociación de resistencias, ley de Ohms, leyes de Kirchhoff, componentes electrónicos, mediciones básicas y el protoboard. Todo esto lo vamos a ver en 3 clases. Y empezamos por el principio de todo, el átomo. El átomo lo podemos dividir en protones, electrones y neutrones. Esto es un modelo, ¿sí? El modelo de Bohr, que lo dibuja de esta manera, donde yo voy a tener concentrado en el núcleo los neutrones y los protones, y orbitando alrededor del mismo van a estar los electrones. Los neutrones no poseen ningún tipo de carga, mientras que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. ¿Sí? Esto no es que es así el átomo, sino es que es un modelo para explicar esto. Uno de los modelos más conocidos del átomo, que fue propuesto por Bohr. Los protones y electrones tienen carga eléctrica. Dijimos, el protón es positivo y el electrón es negativo, mientras que los neutrones tienen ambas, no es que no, tienen ambas y se anulan, con lo cual tiene un efecto completamente neutro. Si yo a ese electrón le retiro un electrón, o sea, perdón, a ese átomo le retiro, le saco una de esas lunas que tienen, que son los electrones, se la retiro, se descompensa ese átomo y va a tener más protones que electrones. En ese momento, eso se va a transformar en un ion positivo, ¿sí? Entonces ahí el átomo está ionizado positivamente, porque va a tener más protones que electrones. En estado normal van a tener la misma cantidad, con lo cual no va a haber carga. Sí, pero si yo retiro de alguna manera ese electrón, saco una carga negativa, y al sacar una negativa va a quedar más positivas que negativas. Y eso queda ionizado positivamente, y eso se llama ion positivo. Ese electrón no es que va a la nada, sino va a caer en otro átomo. Y ese átomo ahora va a tener un electrón más que antes. Entonces, ese átomo queda con más electrones que protones. Por lo tanto, va a quedar cargado negativamente. Y eso se llama ion negativo. ¿Hasta acá venimos bien? Miren que esto es la base. Antes no aplicaba esto. La primera vez no apliqué nada de esto y me cago en una cara algunos. Entonces empezamos por la base de todo. Esto es el átomo. Empezamos por ahí. Esto es la carga. No es que mágicamente hay el positivo y negativo y la pila tiene un más y un menos. Bueno, es todo por esto. Se viene todo de acá. Entonces ahora vamos a tener, no son todos los átomos iguales, pues si fuesen todos los átomos iguales, serían todos los mismos materiales. Y no, tenemos diferentes tipos de átomos. Uno de estos diferentes átomos, hay una variedad muy grande, está la tabla periódica para más información, es el átomo de cobre. ¿Por qué? Porque es un átomo que vamos a utilizar muchísimo, es un material muy noble y económico para lo que es. Obviamente hoy es muy caro, pero comparado con el resto, que puede hacer que lo que es el cobre, es económico. Entonces tenemos el átomo de cobre. El átomo de cobre es un átomo que tiene 29 protones y luego tiene diferentes órbitas en este sentido. Bueno, algo que me olvidé decir es que los electrones no van en cualquier lugar. Tienen una órbita en particular, una especie de luna son, ¿no? No es que giran así, sino que giran en todos los sentidos, pero no es que pueden saltar. Y aparte, los átomos pueden estar en esta órbita
o en esta órbita, o en esta órbita, o en esta órbita, y así. Son órbitas prediseñadas. No puede haber un electrón en el medio, ¿sí? Va en esa órbita o sí o no está, ¿sí? Entonces el átomo del cobre va a tener en la primera órbita va a tener 2 electrones, y así va a tener, y en la última órbita de todo va a tener uno solo. Mientras más me alejo del protón, más débil es su vinculación con el átomo, ¿sí? Es como los imanes. Cuando yo tengo un imán positivo y uno negativo, lo acerco y es muy fuerte. Cuando yo lo voy alejando, más lo alejo, menos fuerza tiene. Es algo similar. Entonces, mientras más me aleje del núcleo, mientras más alta sea la órbita, más fácil es retirar ese electrón, ¿sí? Y mientras menos electrones poseen esa órbita, más fácil es también. El cobre tiene una cuarta órbita y tiene un solo electrón. Entonces es muy sencillo retirar ese electrón de ahí. Y como es muy sencillo sacarle y ponerle electrones, porque hay un solo electrón, eso lo convierte en lo que se denomina un tipo de material conductor. Es un átomo conductor. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Dante, sí. Bueno, no hay problema. Luego tenemos otro tipo de átomos, por ejemplo, el argón. El argón tiene 18 protones adentro, en el núcleo, y luego tiene 3 órbitas distintas de electrones, y en la última órbita tiene 8 electrones. Estos electrones, como están en la misma órbita, arman como si fuese un lazo que hace que entre sí hagan mucha fuerza. Si yo quiero retirar un electrón de acá, los demás como que se oponen a que yo lo saque. Y si yo quiero meter un electrón más, los demás se oponen a que yo meta un electrón más. Entonces es muy, muy difícil sacarle o colocarle electrones. Siempre está hablando de la órbita superior, porque mientras más abajo nos vamos, más difícil es todavía. Más difícil es. Entonces, siempre hablamos de los de la última órbita, que es lo más fácil. Cuando yo tengo tantos como el argón, que tengo 8 electrones, es muy, muy difícil poder sacarle o poder entregarle electrones de más. Porque los demás electrones se oponen a esto, no les gustan esos cambios, ¿sí? Como que tienen que pelear esto, estos 8 pelean juntos y acá en el cobre pelea uno solo. Entonces yo no estoy diciendo de que es imposible ponerle electrones o sacarle electrones. Es posible, siempre es posible. El tema es cuánta energía hace falta para poder lograrlo. Entonces, como hace falta mucha, mucha energía para poder sacarlo o poner electrones, a este tipo de átomos o de materiales se los considera tipo aislantes. Aíslan la electricidad hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el aire en sí es un aislante. ¿Siempre es un aislante? No, porque si no existían los rayos. Entonces, cuando superan cierta cantidad de potencial entre las nubes y la Tierra, tan alto que rompe esa vinculación que tienen los electrones y la corriente pasa. O sea, en un momento se rompe eso y pasa la corriente. Es un límite, ¿sí? Todos los aislantes tienen un límite, algunos más altos que otros. Ricardo, sí. ¿Eso es cuando se dice que se ioniza el aire? ¿Puede ser? Es que cuando vos ionizás el aire es que en realidad antes de que suceda el efecto del rayo, vos tenés, las nubes se van cargando con electrones por el mismo viento, se va cargando de electrones, entonces ahí se va formando la ionización negativa, y del lado de la Tierra se va ionizando positivamente. ¿Sí? Claro. Entonces es como una gran pila gigantesca, donde vos tenés el negativo, está en las nubes, y el positivo está en la Tierra. Y va a haber un punto donde es más cercano a eso. Al ser más cercano tiene menos que recorrer, entonces ahí es donde se rompe y sale el rayo. Por ese motivo los rayos pegan en las estructuras altas, en los árboles altos, en los árboles húmedos. ¿Sí? Claro, pero más o menos pasa lo mismo cuando, por ejemplo, en una bobina Tesla. Claro, sí, sí, sí. Ahí es cuando se ioniza el aire también, es lo mismo, prácticamente. Es lo mismo, lo mismo. Es más, si nos cae de alta tensión, también pasa cuando vos ves en el campo donde no hay nada de luz y vos ves que los cables de alta tensión se iluminan un poquito. Fíjate, al principio de todo pensaban que era cosa, ¿viste? De mandinga, ¿no? El diablo, qué sé yo, y era porque se ionizaban,
La luz al mala. costado de los árboles. ¿Cómo, perdón? La luz mala. Claro, la luz mala. La luz mala en realidad viene de otro lado, viene de los huesos. Porque los huesos humanos y de animales tienen fósforo, que se cargan con la luz solar y cuando se oscurece, sale esa luz y se iluminan levemente. Entonces eso era la luz mala. Sí, pero esto cuando empezó a pasar a la electricidad, no era muy conocida, empezó a pasar en los campos, y era todo oscuro, de golpe se iluminaba un poquitito. Era terrible, ¿no? Pero bueno, eso de a poco con el conocimiento de la gente, dijeron, eso es plasma, no pasa nada, ionización del aire. Así que bueno, nos fuimos de vuelta por las ramas. Entonces tenemos conductores, por un lado, electrón, un solo átomo chiquitito, electrón chiquitito en última órbita, que es fácil sacarlo, colocarle más. El argón, que tiene en la última órbita, tiene 8 electrones, con lo cual es bien robusta esa malla que arma ahí. Es muy difícil sacarle electrones y ponerle nuevos. Entonces tenemos conductores y aislantes. ¿Y eso es todo? No, no es todo, porque si tenemos conductores y tenemos aislantes, ¿qué hay en el medio? En el medio tenemos otro tipo de átomos que se denominan semiconductores, que, por ejemplo, el silicio es uno de ellos, donde en la última órbita tenemos 4 electrones. Entonces, no son buenos aislantes, ni tampoco son buenos conductores, están en el medio de las dos cosas. Y a estos se los denomina semiconductores. A estos semiconductores, dependiendo de las situaciones en las que se encuentran, son más o menos conductores. ¿Sí? ¿Vamos? Conductor, aislante y semiconductor. Lautaro. Entonces, ¿es conductor cuando tiene pocos electrones en la última capa o es... Claro, porque es más débil la vinculación con el resto del átomo. Ah, ¿y cómo estuvo diciendo que se puede agregar y sacar? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo es? Ionizándolo con tensión para mostrar cómo. ¿Sí? Ionicé, al principio que hablamos del átomo y de la ionización del átomo. Esto de sacarlo con electrones, acá lo vemos más plasmado en los mismos diagramas de Bohr de cada uno de los átomos. Entonces dice, bueno, es una gran pregunta que hizo el autor, es ¿cómo hacemos para sacarle y poner electrones? Y es todo lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacemos eso? Uno es con carga eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica se encuentra formada por el movimiento de los electrones ionizados. ¿Qué quiere decir? Electrones libres. Hay electrones que quedaron ahí dando vueltas, que no son de ese átomo, son de otro átomo, que están ahí. Entonces, esos movimientos de electrones que van dando vuelta son los que forman la carga eléctrica. Y ese movimiento de electrones los vamos a utilizar para hacer algún tipo de trabajo. Nosotros, cuando empezó la primera revolución industrial, se utilizó el movimiento del agua, ¿no? Que sería el movimiento cuando yo caliento agua, el agua a hervir, y se expande, se transforma en vapor, y ese vapor expandido sale con presión, y ese movimiento del vapor movía las máquinas, ¿sí? Después hubo otra revolución que es, bueno, en vez de utilizar el movimiento del agua o el movimiento del vapor, utilicemos el movimiento de los electrones. Entonces, aprovechamos ese movimiento de electrones para producir un trabajo. Y eso es la carga eléctrica. Y ahí apareció la segunda revolución industrial. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nadie nunca en su vida vio un electrón, pero ya sabemos que está porque esto funciona. Entonces, la lamparita, por ejemplo, el equipo de música, el teléfono, todo funciona por el movimiento de los electrones. Aprovechamos el movimiento de esos electrones y le damos algún tipo de trabajo. Los 3 principios básicos que se pueden explicar utilizando los electrones, o más específicamente, la carga que tienen los electrones, no son los electrones, sino la carga que tienen ellos, que son la carga negativa, son 3. El voltaje,
que define la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito, es decir, si tiene más carga que otro. La corriente, que es la tasa con la cual fluye la cantidad de electrones. Y la resistencia, que es la tendencia a resistir el flujo de esta carga, o sea, de la corriente del material. Eso es lo que hablamos recién, es cuando agarramos un material conductor va a tener menos resistencia, cuando agarramos un aislante va a tener mucha más resistencia. ¿Sí? Entonces, mientras más fácil es poder hacer que el electrón pase, sea retirado y sea colocado de más, va a tener menos resistencia a ese material. Entonces son voltaje, que define la diferencia de energía potencial entre dos puntos, la corriente, que es la tasa, cuántos electrones por unidad de tiempo pasan por cierto lugar, esa es la corriente, y la resistencia, que es cuánto se resiste ese material al flujo de la corriente. O sea, el flujo del paso de los electrones. Entonces, el voltaje, la corriente y la resistencia describen el movimiento de la carga y, por ende, el comportamiento de los electrones. Entonces, yo no voy a estar viendo cómo se comporta cada electrón. Veo estas tres cosas. La tensión, que es el voltaje, la corriente y la resistencia. En un circuito de lazo cerrado, quiere decir cuando yo empiezo y termino en un lugar, permite que la carga se mueva de un punto a otro. Los electrones en un circuito no permiten controlar esta carga. Nos permiten controlar esta carga y utilizarla para hacer un trabajo. George Ohm, que era un científico alemán que estudió la electricidad, comienza a describir una unidad de la resistencia a la cual la define por la corriente y el voltaje. Entonces dice, bueno, esta resistencia al flujo de la corriente eléctrica la vamos a ver como una unidad que va a ser definida por el voltaje y la corriente. ¿Y qué es el voltaje? El voltaje, vamos a verlo a estos dos diagramas, esto significa batería, esto es una rayita grande y una chiquita es una pila, cuando yo tengo más de una apilada es una pila, apilado de pilas. Esto es una batería es un conjunto, como una batería de cocina, bueno, esto es una batería de pilas. Siempre la batería de pilas hasta que quedó batería solamente. Entonces, la rayita grande siempre es el positivo, la rayita chica siempre es el negativo. Y después tengo este símbolo que va a indicarme un generador. Entonces tengo una batería química y un generador. Ambos tienen positivo y negativo. El positivo es que tiene más que otro, ¿no? El voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos del circuito. Es la diferencia de carga entre dos puntos, se llama voltaje. La unidad a medir son los volts o voltios, depende de la bibliografía. Volts es en inglés, antes era voltios en español. Y se lo nombró de esa manera para recordar al físico italiano Alessandro Volta, quien se considera que inventó la primera batería química. El voltaje se representa en las ecuaciones y en los esquemas con la letra B corta en mayúscula, y esta puede ser continua, significa que siempre hay positivo y siempre hay negativo, siempre va en el mismo sentido, o alterna, que va en un sentido en el otro, un sentido en el otro, un sentido en el otro. Si yo digo que es continua, la B corta va a ser en mayúscula, y las siglas acá van a ser DC o CC, direct current o corriente continua, en inglés o en español. Y si es alterna, voy a utilizar una B corta minúscula con las letras AC o CA, que es alternate current o corriente alterna. Ahí Ricardo pregunta si las rayitas representan la celda de energía. Sí, eso es verdad. Antes se dibujaban una rayita grande y una chiquita por cada pila, pero después era una pila enorme, entonces hoy no se usa más eso. Hoy para indicar que es una batería, se ponen al menos una rayita grande y una chica, dos grandes y una chica para indicar que es más de una pila, que es una batería. Muchas, puede ser 2 pilas, 3, 4, 20. ¿Sí? Ya indica que es una batería. Después, en algún lado tengo que poner cuánto representa de tensión eso. Vamos a, como yo les expliqué todo esto, ¿no? Le expliqué a George Ohm, le expliqué lo que es el voltaje, hablamos de Alessandro Volta, que inventó la pila y todo.
La verdad que no entiendo ni cómo se come esto. Entonces vamos a tratar de traer esos conocimientos a algo más que se pueda tocar, ¿no? Porque esto nadie en su vida va a tocar un voltio, nadie en su vida va a tocar un electrón. Entonces vamos a ver lo que llaman analogías, para tratar de comprender qué significa todo esto. Vamos a ver que se comporta similar a otras cosas. Entonces, cuando hablamos de analogías, la analogía más típica que se utiliza con el voltaje, la corriente y la resistencia, es utilizar el agua. Entonces vamos a hacer analogía con el agua. Entonces, cuando se describe el voltaje, la analogía es el tanque de agua. La carga se representa por la cantidad de agua. El voltaje va a ser la presión. Entonces yo tengo más voltaje, más presión de agua. Entonces tengo la cantidad de agua es la carga, la presión, el voltaje, el flujo del agua, cuánto caudal tengo de agua, es la corriente. Entonces yo considero un tanque de agua a una cierta altura sobre el suelo y en la parte inferior de ese tanque hay una manguera. Entonces yo tengo un tanque de agua, una manguera, todo esto lleno de agua y tengo esta diferencia entre acá y el piso de la manguera, esto es el voltaje. Mientras más alto yo pongo el tanque, más voltaje tengo. Y ustedes van a ver que cuando pongo el tanque de agua lo pongo más alto posible para tener presión. ¿O no? Entonces ahí empezamos a ver de que mientras más tensión tenga, más corriente voy a tener. Porque si yo cuando más alto pongo el tanque, más presión tengo de agua, la analogía funciona perfectamente. Entonces, mientras más tensión yo tenga en un circuito, más corriente voy a tener en el mismo. Y eso es lo que está explicado acá. Entonces, podemos pensar que el tanque es una batería. Mientras más agua tengo, más tensión tengo. Es una batería que está más o menos cargada. Entonces, en lugar de almacenar cierta cantidad de energía y después liberarla, lo que hacemos es juntar agua y después liberarla a través de la manguera. Entonces, podemos pensar que mientras se va vaciando el tanque, yo voy a tener cada vez menos presión de agua. Esto es así, el tanque está lleno, tengo más presión. El tanque está casi vacío, tengo menos presión de agua. Con la pila pasa lo mismo. Más carga tengo en la pila, más potencia tengo, más corriente tengo. Menos carga tiene la pila, menos corriente tengo. Por eso hay equipos que cuando yo tengo la batería, la pila tiene poca energía, no funcionan y lo pongo en un control remoto que requiere poca corriente y funciona. ¿Sí? Esto es exactamente de la misma manera. Incluso podemos ver en las linternas de las antiguas, no las de LED, sino las antiguas que tienen la lamparita con filamento, que mientras iba gastando la batería, cada vez iluminaba menos. ¿Por qué iluminaba menos? Porque tenía cada vez menos flujo de electrones. Y yo utilizo ese flujo de electrones para para transformarlo en luz. Entonces, se iba agotando la pila, se iba bajando la cantidad de electrones que pasaban por ahí. Y por ende, la corriente. Entonces, en la analogía esta, mientras yo voy utilizando el agua del tanque, no lo sigo cargando, sino que ya lo cargué y lo dejo ahí, y empiezo a usar el agua del tanque, va bajando el agua, va bajando la presión, y con lo cual va bajando el caudal que pasa por la manguera. Y la corriente, o sea, el caudal de agua, fluye cada vez menos. Entonces, la corriente, que va a tener esto es un generador de corriente, yo tengo un más y un menos y la corriente sale en este sentido. Vamos a ver que no es así, pero vamos a verlo así ahora. Y la corriente va a ser algo así. Yo tengo un conductor que es un cable y los electrones van pasando por ahí. Esa es la corriente eléctrica, la tasa de electrones. ¿Cuántos electrones pasan por una unidad de tiempo dada? Entonces, se define la cantidad de electrones que circulan por un conductor en una unidad de tiempo. El flujo de carga de electrones que recorre el material se denomina corrientes. La unidad para medir la corriente es el ampere, o amperios en español. La unidad ampere se nombró por el físico francés-italiano André-Marie Ampère, quien formuló la teoría del electromagnetismo. Un ampere equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones por segundo. Quiere decir, cuando yo tengo un ampere en un cable, están pasando 6, 2, 4 y 16 ceros para atrás
amperes en un segundo. Eso es un amper. Perdón, electrones en un segundo. Eso es un amper. Un número estrambólicamente grande. Esa cantidad de lo que son 6,24 por 10 a la 18 electrones, eso se denomina un coulomb. Entonces, un coulomb por segundo es un amper. Son definiciones, nada más que eso. No es que da justo. Dice, bueno, a ver, para medir esto es esta cantidad y ya está. La corriente se representa en las ecuaciones y en los esquemáticos con la letra I, de intensidad. Y esta corriente puede ser continua, con I mayúscula, o alterna, con I minúscula. Y las letras chiquitas del costado son iguales que antes con el voltaje. DC, direct current, CC, corriente continua, está en inglés y en español. Y en alterna voy a tener con AC o CA, alternate current o corriente alterna. Sí, la cantidad de electrones que pasan, es más, en una escala de tensión a tucha, imagínate la cantidad de electrones es infernal. Y no, este es un dibujito de cómo pasan, pero en realidad no es que funciona así. En realidad, el cobre, el material, está compuesto por electrones y los átomos van saltando de electrón a electrón. Cuando yo arranco, que yo prendo la luz, por ejemplo, no es que, o prendo la linterna, no es que el electrón salió de la batería, automáticamente salió de la batería y ya pasó por todo y volvió al principio, al fondo, o sea, el positivo al negativo hizo rápidamente y ya terminó. No, el efecto se produce, o sea, este electrón como que empuja a los demás y se van moviendo todos los electrones y parece un efecto cuasi inmediato, pero no quiere decir que el electrón que salió llegó casi inmediatamente al otro lado. Incluso hay electrones que no viajan de esta manera. Capaz que viaja, mueve para el costado, para abajo, para arriba, y no va derecho. Pero cuando yo controlo todo eso, voy a ver que más o menos van a ir para adelante. Lautaro. ¿Qué es como tipo una canilla que tiene el agua y cuando lo abrís sale? Tipo, ya Claro. tiene el agua. Como está conteniendo el agua, ¿no? Exactamente, Lautaro, exactamente. No es que vos abrís la canilla y ya el agua que tenías en el tanque ya tenés abajo. No, es como que va empujando lo demás. Ah. ¿Sí? Esa sería como la idea, ¿no? Fíjense que eso está resumido. Si ustedes quieren saber exactamente cuánto es, acá abajo está el número. Bueno, como dije recién, los electrones dentro del cable no es que viaja todo derecho, sino que puede ir y volver para atrás, para el costado, vuelve otra vez. Pero hay un desplazamiento que más o menos va para adelante. Más o menos. Es como que ustedes estén en un recital y quieran salir. No van a salir para adelante, van para el costado, empujan para el costado, capaz que van un poco para atrás, pero más o menos van todos para adelante. Esto es similar. ¿Y por qué van más o menos para adelante? Porque hay algo que los está atrayendo. Eso que los atrae es porque hay un campo eléctrico uniforme dentro del interior del conductor, que en este caso es el cable, que hace que los electrones tengan ese sentido en particular. Y ese sentido en particular es lo que se denomina la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ya que hablamos de la corriente eléctrica, antes hablamos de la tensión, que era la analogía del tanque de agua y cuánto carga está el tanque de agua, ahora vamos a ver qué pasa con la corriente. Entonces yo tengo dos tanques de agua, hablamos de lo del agua en sí, y yo tengo dos tanques de agua exactamente iguales con exactamente la misma cantidad de agua. Y en uno le pongo un caño bien grueso, una cosa así, y en otro le pongo una manguerita finita como un dedo. ¿En cuál creen ustedes que va a tener más caudal de agua? De mayor sección. Exactamente. Porque si no, todo el mundo pondría caño finito para el agua, y no es así. Uno cuando pone caño finito para el agua, después se va a bañar y un chorrito chiquito cae. Y entonces viene el plomero y dice, no, pasa acá y cambia todos los caños y que poner uno mucho más grueso. ¿Por qué? Porque no hay flujo del agua. Acá es lo mismo. Mientras más ancha sea la manguera, más caudal de agua voy a tener. Esto parece lógico. ¿Y por qué más caudal voy a tener? Porque voy a tener menos resistencia al paso del agua. Quiere decir que yo mientras más gruesa voy a colocar la manguera o el caño, menos resistencia al flujo del agua. Lo mismo sucede con
las cargas de electrones. Mientras menos resistencia tenga el flujo, mayor va a ser la cantidad de electrones que pasen. Con lo cual, mayor va a ser la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Bueno, ahora, ¿va a ser siempre así? No, porque si yo tengo los tanques que están a la misma altura, uno con una manguera bien gruesa y otra manguera muy finita, y no le pongo más agua, obviamente que tiene la manguera más gruesa va a salir mucho más rápido. Y se va a empezar a vaciar el tanque. Mucho más rápido que el que tiene la manguera más finita, porque va bajando a poquito el agua esa. Va a llegar un momento en el que la tasa de uno y del otro, la cantidad de agua va a ser igual. ¿Y por qué es igual? Porque se está vaciando el que tiene la manguera gruesa. Quiere decir que va a llegar un momento en el que tiene la manguera gruesa que va a tener la misma corriente, pero con menor tensión. Porque acuérdense que la tensión era la altura del agua con respecto a acá. Entonces, este tiene mayor presión, mayor tensión, este tiene menor tensión, pero como tiene menos resistencia, va a tener el mismo flujo que este lado. Se equiparan el flujo, pero ¿por qué? Porque acá tengo más tensión con mayor resistencia, acá tengo menos tensión con menor resistencia, y con la corriente es igual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo baja presión de agua, tengo dos opciones. O pongo mangueras o caños más gruesos, o levanto el tanque de agua. ¿Sí? Y en la parte de todo lo que estamos viendo nosotros con electricidad, que es, si yo quiero tener más flujo de corriente, o bajo la resistencia, o aumento la tensión, el voltaje. ¿Sí? ¿Estos conceptos, perdón, se entienden? ¿Alguno se perdió con todo esto? Jonathan no está seguro. Me cuesta distinguir tipo si el flujo viene a ser la corriente o la manguera pasa a ser. Es que Claro, acá hay como, vamos a, porque vimos la tensión, que era la presión del agua, vimos el flujo, que era la corriente, dijimos el agua es la carga, también en coulombs, y nos falta el ancho de la manguera, que dijimos afecta más o menos. El ancho de la manguera viene a ser la resistencia. Entonces acá está todo. El agua, que son la carga, que yo muevo la cantidad de electrones, la presión es el voltaje, que está en volts, el flujo es la corriente, que está en amperes, y el ancho de la manguera es la resistencia. ¿Sí? Y yo puedo tener que toda la manguera o el caño sea más grueso, más fino, o podría pasar de que me mandaron a instalar a mí todo esto y le metí una grampa y la ajusté, y el caño lo deformé todo. Y al deformar el caño o la manguera en ese punto en particular voy a tener más resistencia. Entonces no lo tengo en todo, tengo en ese lugar en particular. En ese punto en particular va a resistir más el flujo de agua. Y esto ustedes lo probaron un montón, porque ¿quién de chico no agarró una manguera y jugó a apretarle la punta? Aumentó la resistencia y de golpe había chorritos más finitos. ¿Sí? Si yo tengo la misma presión, va a tratar de salir con la mejor corriente posible. ¿Sí? ¿La definición o la analogía? La analogía es a la presión del agua. Entonces, por eso digo, mientras más agua tenga el tanque y mientras más diferencia haya entre este punto y este punto, mayor es la presión. ¿Sí? Y en la tensión pasa exactamente lo mismo. Mientras más diferencia eléctrica haya entre dos puntos, mayor es el voltaje. Entonces acá en el agua es igual, yo elevo el tanque o aumento la tensión. Entonces cuando hablamos de resistencia, la analogía o el dibujito va a ser este o este. Cualquiera de los dos. Con una cascada también se lo puede entender. La fuerza con la que cae es la tensión. No, la altura de la cascada sería la tensión. El agua, la corriente, sí, el agua, no, el flujo del agua. El agua
es el agua es la carga, son los electrones. Y el suelo que está al final de la cascada es la resistencia a esta fuerza. No, en realidad el agua cae ahí, porque bueno, ahí tiene varias cosas, pero ya viene empujada por la montaña del agua que va cayendo, entonces vos tenés una diferencia de altura, de nivel, entonces eso es como la tensión. Es más difícil de ver ahí todavía, porque si vos tuviese toda la misma altura, el agua no corre. Fíjense, si un albañil hace mal el piso, se cae agua al piso y el agua queda, no se va a la rejilla. Queda todo igual, entonces no hay diferencia de altura, entonces la corriente, el agua no corre, no hay corriente. Si yo diseño bien el piso, que tengo una leve caída hacia la rejilla, el agua va a correr. Y esa diferencia es una diferencia de nivel, es una como diferencia de tensión acá. ¿Sí, Matías? Me parece que es más fácil verlo en el tanque de agua que... Lautaro. Y está viendo lo que uno tiene, bueno, la manguera más grande y el otro más delgada. Cuando la que tiene más delgada llega al punto de tener poca agua, ¿sigue siendo el mismo flujo? No. Mientras más se va reduciendo la presión, cada vez tengo menos flujo. Pero tipo, no sale tanta cantidad. Digo, sigue, se mantiene igual. O no sé cómo decirlo. Vos tapá uno de los dos, cualquiera de los dos que uses, si vos no le pones agua y se va gastando el agua, va bajando el agua, entonces baja la diferencia de alturas entre este punto y este punto, con lo cual baja la presión. Al bajar la presión, baja el caudal. Obviamente, acá se va a notar mucho menos al principio porque el caudal es más chiquito, entonces va a bajar muy lentamente esto. ¿Sí? Sí. Es la analogía que me parece que más se ve, y uno ya algo de agua conoce, ¿no? Pero, porque el agua la vieron alguna vez, por lo menos el electrón no lo vieron a ver nunca, nadie va a ver un electrón. Si baja la presión, baja, sí, porque es la analogía. Si baja la presión, es como si bajara el voltaje. Es como si, porque estamos hablando de analogías. Presión igual voltaje en este caso. Si baja la presión, hay menos flujo de agua. Si baja el voltaje, hay menos flujo de electrones, quiere decir menos corriente. La corriente es el agua. Perdón, la carga es el agua. El movimiento del agua es la corriente. Ya me estoy confundiendo yo también. En términos eléctricos, ya vimos la analogía, ya entendimos bien cómo funciona todo esto. Está quemando el cerebro a varios ya, lo sé, porque el que nunca vio nada de esto, es difícil la primera vez. ¿Sí? Pero bueno, ya que entendimos la analogía, empezamos a verlo ahora en la electricidad, como lo queremos ver acá. Entonces decimos, bueno, el dibujito de la resistencia tiene esta forma o esta forma, depende de la biografía, si es norteamericana o si es europea. ¿Sí? En términos eléctricos, los diferentes espesores de las mangueras es representado por circuitos con voltajes iguales y resistencias distintas. El circuito con resistencia más alta va a permitir que fluya menos carga. Más resistencia, menos corriente. ¿Sí? Entonces, a menor resistencia, más corriente. Eso es lo típico, como la manguera, ¿no? George Ohm definió la unidad de resistencia como un ohm. Le puso su apellido porque es famoso nada más, ¿no? Como la resistencia entre los dos puntos de un conductor donde se aplica una tensión de voltaje, si entre estos dos puntos hay 1 volt y entre estos dos puntos circula 1 ampere, entonces acá tengo un ohm. Esa es la definición que puso. ¿Qué es un ampere? 6,24 por 10 a la 18 electrones por segundo. Lo definió de esa manera. Y dijo, bueno, para esto le va a ser letra griega omega. Entonces, la letra griega omega definen los ohm. ¿Sí? Se pronuncia ohm, O-H-M. Estos son los componentes electrónicos que son resistencias. Son resistencias esto, que son resistencias al flujo de la corriente eléctrica.
Bueno, vamos a seguir con los modelos. Yo acá tengo dos tanques. Un tanque tengo más agua que en el otro, con lo cual voy a tener una mayor diferencia de potencial, una diferencia de alturas. Y cuando abro esta llave, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a estabilizar, tengo los dos iguales, ¿o no? Ese movimiento del agua desde el tanque A al tanque B, yo lo podría aprovechar para que mueva una hélice. Entonces lo aprovecho para que me genere trabajo. Así funcionaban incluso los molinos de agua, ¿sí? Cuando yo tengo el agua iba cayendo por una pendiente, utilizaba ese movimiento para sacarle ese trabajo. Bueno, acá yo tengo dos baldes, uno con más agua que el otro, y tengo una llave cerrada. Entonces, sobre la llave voy a tener presión de este lado, el agua más que de este. Si yo abro la llave, lo que va a pasar es que es como que vamos cambiando entre uno y otro, ¿no? Como que tengo dos pilas, entonces acá tengo más electrones que acá. Los electrones van a pasar del tanque A al tanque B. Yo puedo tomar esos electrones, ese movimiento de electrones, y utilizarlos para generar un tipo de trabajo. Esto es una analogía, porque en realidad el material está. Lo que yo tengo más ionizado positivamente, negativamente acá, entonces se va a intentar estabilizar y tener los dos parejos, como si fuese el agua, ¿no? Que se intenta estabilizar que tenga el mismo nivel de agua. Con los electrones pasa lo mismo. Si yo tengo más electrones de un lado que del otro, cuando abro la llave, cuando cierro la llave, en este caso para que circulen los electrones, va a haber una corriente de electrones de un punto a otro hasta que se estabilizan y queda todo parejo. Mientras se estabiliza, va a haber un flujo de electrones, y ese flujo de electrones es la corriente eléctrica. Y yo tomo esa corriente eléctrica para generar un trabajo. Prendo una lamparita, giro un motor, lo que sea. Obviamente, cuando eso se estabilice, no hay más movimiento. Si yo tengo dos baldes y el agua empieza a fluir hasta que quedan parejos, cuando queda parejo no hay más movimiento, no hay más trabajo. Para yo tener más trabajo, o sea, para que esto siga funcionando, de alguna manera tengo que volver a generar esa diferencia de potencial. Si fuese el agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo un tanque acá y un tanque de este lado y este tiene más agua, cuando abro la llave, el agua empieza a circular, esa circulación del agua va a hacer que tenga un movimiento que yo voy a usar el trabajo y se va a llenar de este lado. Cuando el agua en el tanque A y el tanque B sean iguales, no se mueve más. Para que esto siga funcionando, yo tengo que tomar el agua del tanque B y llevarla por otro lado al tanque A. Necesito una bomba que tome agua y la ponga en el A. Entonces, esto es un circuito cerrado. El agua siempre es la misma que va fluyendo a través de todo el circuito. Entonces, tengo agua de este lado, circula por acá, se llena tomo la bomba, lo chupo por acá, lo tiro por este lado y vas teniendo esta diferencia. Mientras yo tenga una diferencia de litros de agua entre el tanque A y el tanque B por la diferencia de altura, voy a tener un flujo de agua que va a ir del tanque A al tanque B en este sentido, y es trabajo que yo puedo utilizar. Claro, como dice ahí Ricardo, esto mismo lo vamos a llevar, esto es una analogía, vamos a llevarlo al plano de la electricidad. Entonces yo voy a tener una batería A y una batería B. La batería A va a tener más electrones que la batería B, con lo cual va a generar una diferencia de potencial. En este caso, por ejemplo, 220 volts, no sé, un número cualquiera. Esa diferencia de potencial hace que haya una circulación de electrones que vayan por este conductor. Y ese movimiento de electrones generamos trabajo. Como se va a ir estabilizando, yo no necesito que esto se quede estabilizado. Yo voy a retirar electrones en forma no natural, sino artificialmente. Voy a retirar electrones de ahí y los llevo de vuelta a la batería A. ¿Y cómo hago eso? Con un generador. Con un generador eléctrico, yo tomo electrones de la batería B y las llevo a la batería A y los dejo en la batería A. Y acá tengo un circuito cerrado nuevamente de electrones. Que en vez de haber circulación de agua, tengo circulación de electrones. ¿Cómo venimos con mi cerebro? Bueno, acá viene cómo hago funcionar esta bomba, cómo hago funcionar este generador. Entonces dice, no, porque yo lo hago solar. Bueno, entonces toma energía del sol para poder mover los electrones. Pero no es
Si es de noche no anda. No, uso generación eólica. Entonces esto es un generador eólico que el movimiento de las aspas hace que haya una generación y haya movimiento de electrones. Perfecto, necesitas energía del viento. Mareomotriz, lo que sea. Necesitas sacar esa energía de algún lado. Algo para que entiendan que esto es una ley fundamental de la física. La energía se transforma. No sé. Exactamente. Vos sos de técnico, ¿no? Sí, estuve, pero después Los técnicos eso tienen grabado en la cabeza porque se lo repiten todos los docentes. La energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. ¿Sí? Entonces, por eso no hay infinitos. Se transforma, de alguna manera se transforma esto. Claro, un clásico. Esto es, el que hizo escuela técnica lo tiene grabado en el cerebelo y sueña con eso ya, porque se lo dijeron tantas veces ya que le va a quedar grabado. Y si van a estudiar física, le van a enseñar exactamente lo mismo. Y si estudian química, le enseñan exactamente lo mismo, porque todo es energía. Gracias a Albert Einstein nos dimos cuenta que todo es energía. ¿Ah? Bueno, acá está la definición de KFM, que es fuerza electromotriz, electricidad y motor, ¿no? Así que bueno. Todos somos energía. Todo es energía. E igual, mc al cuadrado. Esa formulita de Einstein te dice que todo es energía. Chao. De ahí viene todo esto. Bueno, ya que entendimos todo esto, ya sabemos lo que es el voltaje, ya sabemos lo que es la corriente, ya sabemos lo que es la resistencia. Bueno, ahora dijimos, ¿y qué es la corriente? ¿La corriente hay una sola? No, hay varios tipos de corriente. Un tipo de corriente es la corriente continua. La corriente continua significa que en forma continuada va de un punto al otro. Siempre en el mismo sentido. Siempre en el mismo sentido. Eso es energía continua. Y nosotros sabemos, porque que en el universo siempre todo va de donde hay más a donde hay menos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a estudiar todo esto, y se empezó el estudio de la electricidad y todo, dijeron, listo, va de donde hay carga positiva a donde hay carga negativa. Porque todo lo que nosotros sabemos va de donde hay más a donde hay menos. Donde hay más agua, a donde va menos agua. Todo va de donde hay más a donde hay menos, la que se estabiliza. Todo menos esto. ¿Sí? Acá se dieron cuenta que es al revés, porque lo que se mueven son las cargas negativas. Entonces, cuando yo conecto una batería, esto es una batería, las cargas salen del negativo hacia el positivo, porque es el movimiento de los electrones. Eso es lo que realmente sucede. Esto se lo descubrió mucho después de que se empezó a escribir bibliografía sobre esto. Se dieron cuenta mucho tiempo después. Hasta ese momento, siempre se dibujó que la energía, la electricidad o la corriente sale del positivo al negativo, porque todo funciona así en el mundo. Así que, como ya se vino dibujando de esa manera, escribiéndolo de esa manera, lo seguimos haciendo. Cuando ponemos que hay una corriente eléctrica, siempre vamos a poner que la corriente eléctrica sale del positivo hacia el negativo. Sabemos que no es así, que es mentira, que es al revés, pero no importa. Para mantener compatibilidad hacia atrás, como es todo, vamos a dibujarlo de esa manera. Es una mentira que todo el mundo sabe que es una mentira, pero lo hace igual. ¿Sí? ¿Esto se entendió, no? Porque es al revés. ¿Están ahí todavía o están todos desmayados? Es que en realidad todo era de donde hay más a donde hay menos. Entonces se dibujó de esa manera, se escribió de esa manera. Entonces dijeron, la corriente eléctrica siempre va del positivo al negativo, porque siempre va de donde... todo es así, eso es la entropía. Va de donde hay más a donde hay menos hasta que se estabiliza. Y todo es así en el universo. Entonces siempre se hizo de esa manera. Después se descubrió lo del electrón y se descubrió que lo que se movía en realidad era el negativo, era al revés. Entonces dijeron, no, espera, todo lo que dijimos hasta ahora está mal, porque no va del positivo al negativo, va del negativo al positivo. Dijeron, no, flaco, ya tenemos todo escrito así, olvídate. Seguí como va.
De todos los libros te dicen que va del positivo al negativo, pero está explicado que en realidad es al revés. Bueno, pero esto está explicado por este motivo en particular. Pero cuando ustedes vayan a ver, y ahora más de la última vez que lo vemos, va a ser al revés. Siempre de positivo al negativo porque siempre es así. Es una mentira consciente. ¿Se entendió ahí, Lautaro? Espera, entonces es de negativo a positivo. Es como se va restando para que el otro va sumando. O algo así. No, es que para evitar esos problemas que Mate tiene en la cabeza, uno dice, no, la corriente eléctrica va de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, pero en realidad es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque lo que se mueve es el electrón. Y el electrón tiene carga negativa. Entonces va de donde hay más electrones. Y donde hay más electrones es más negativo que el otro punto. Yo lo entiendo como que el electrón busca ser más. Con esa frase lo entiendo más o menos. Es que se intenta el electrón quiere volver al átomo y que quede parejo la cantidad de protones con electrones, ¿sí? Tiene que estabilizarse. Pero en la batería pasa que por una reacción química, yo voy a tener mucha más cantidad de electrones en este punto que en este. Más electrones. Y se van a mover a donde hay menos electrones. Pero como el electrón es una carga negativa, se ve todos los números al revés. Entonces, olvídense de todo esto. Cuando lo dibujen que va del positivo al negativo. Y ustedes sepan que es al revés. Lo dibujen siempre del positivo al negativo. ¿Estamos? Entonces, la primera red eléctrica comercial fue desarrollada por Thomas Alva Edison a finales del siglo XIX. Y esto utilizaba corriente continua. Claro, digo, sí, esto es así, háganlo, sí, chao. Porque se dibuja de positivo a negativo. Ustedes sepan que es mentira, pero no importa, es lo que ustedes tienen que saberlo. Lo dibujan siempre de positivo a negativo. Entonces, cuando esto todo empezó, lo que existía era la batería de volta, la pila de volta, y era continua. Entonces, y listo, la corriente tiene que ser continua. Y todo el circuito de eso es todo en continua. La generación de continua era muy compleja, muy costosa, pero muy costosa, y hacía falta muchísimo mantenimiento, pero era lo que había. ¿Sí? Entonces, Thomas Edison hizo muchísima plata con eso y empezó a tirar cables por todos lados. Cables de cobre, que en realidad eran alambres de cobre, recubiertos por tela. ¿Sí? Un peligro atómico, incendio por todos lados. Pero competía contra el gas, y el gas y el aceite, que llegaba a todos lados, a todas las casas, y la gente iluminaba con eso, con el gas y con el aceite. Y la electricidad venía a reemplazar eso, se vendía como más seguro que los otros dos por los incendios. Que sí, de verdad que era más incendio, ¿no? Así que todo era continuo. Después se descubrió la energía alterna y las ventajas de la energía alterna en cuanto a la transformación y el transporte. Pero hasta ese momento era todo continuo. Hoy en día, casi exclusivamente todas las corrientes a gran escala es alterna. Hay pocas cosas que son continuas. ¿Qué es continua hoy en día? La continua hoy vamos a verla en los trenes, en los subtes, en el metrobús. Eso es continua. Son redes de continua. Todo lo demás es alterna. Las fuentes de continua van a ser las pilas y las baterías químicas y la energía fotovoltaica. Sí, todo lo que todo lo que utilice pila, que es químico, todo lo que sea químico, tiene que ser continua. Las baterías son una formación de las pilas. Cuando nosotros vamos a ver estas baterías, cada uno de estos es una pila. La batería, que es esta cosa cuadradita que está acá, si yo lo desarmo, adentro tiene un montón de pilas que son un poquitito más chiquitas que las AAA. Lo pueden desarmar y lo pueden ver. Ojo, acuérdense que si es sulfato es tóxico, ¿no? Pero bueno, estos son pilas. Yo apilo
varias pilas, transforma una batería. Es una batería de pilas. Bueno, sé que las fuentes, todo lo que sea portable, va a tener que utilizar un almacenamiento de continuo, porque es un almacenamiento químico. Las aplicaciones son todos los dispositivos portátiles, los ferrocarriles, los subtes, los metrobús y los vehículos eléctricos de todo tipo. ¿Por qué se utilizan corriente continua en los vehículos y en los vehículos? Bueno, porque hay que guardarla, ¿no? Es la batería. Entonces, si tengo batería, lo más conveniente es usarlo en continua. Pero también tiene algo que es muy bueno, que los motores de continua son muy fácilmente transformables en generadores. Entonces, los automóviles eléctricos, cuando frenan, transforman la energía mecánica del movimiento en energía eléctrica y cargan la batería. Y así también funcionan los autos híbridos. Autos híbridos yo cargo nafta y también utilizan la batería. La batería se carga sola. Cada vez que yo freno, se va cargando la batería. Entonces después cuando arranca con electricidad y después cambia a nafta. Entonces es muy fácilmente convertible. Y en los trenes, cuando yo tengo muchos trenes en unas vías, hay trenes que van a estar acelerando y trenes que van a estar frenando. Los trenes que están frenando entregan energía a la vía y los trenes que aceleran sacan energía de la vía. Entonces, de esta manera ahorro en frenos, porque al sacarle potencia a la energía mecánica, ahorro en frenos y genero electricidad. Entonces, ahorro dinero en eso. Bueno, adentro de este tipo de baterías hay esto. Hay un montón de pilas interconectadas. Positivo con negativo, esto va acá, positivo con negativo, y se forma la batería. Entonces, como yo tengo 9 volt, en realidad tengo 6 pilas de 1,5 volt. 1,5 por 6 me da 9, son los 9 volt de la batería. Esto lo pueden desarmar, si ustedes lo conocen, pero no compren para esto porque esta pila vale como 700 pesos, la batería. Bueno. ¿Sí qué? ¿Sí el precio o sí qué estás hacia adentro? El precio sí. No sé, un ex amigo le regaló a mis hijos unos walkie-talkie que eran con una batería de esta cada uno. Y sin la batería me lo regaló el hijo de su madre, ¿sabe qué? Lo quiero matar. Claro, por eso es un ex amigo. Son 2 lucas para que jueguen un fin de semana nada más. La energía alterna. El símbolo es este, y este dibujito que es una senoidal, indicándome que es energía alterna, y este es un generador. La energía alterna es aquella que varía en magnitud y sentido de intervalos periódicos. Quiere decir que en forma periódica, en cierto tiempo es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, energía para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, como está acá. Entonces el electrón va para un lado, el polo para el otro lado, para un lado y para el otro. Y eso también es una energía oscilante. Hay más de un tipo de energía alterna, hay varios tipos, pero la más común es la senoidal. Las demás son más de laboratorio o usos en cosas muy específicas. ¿Qué pasa acá? Acá, en el 82, 1882, el matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Hasta ese momento se creía que no se podía hacer un motor de corriente alterna. Él lo ideó y lo desarrolló. Había generadores de alterna, pero se transformaban en continua por un circuito externo, porque todo era continua, porque los motores eran de continua. Bueno, Tesla determinó y construyó el primer motor alterna. Y con esto abarató muchísimo los costos. ¿Por qué? Los generadores de continua son muchísimo más económicos, requieren infinitamente menos mantenimiento y son muchísimo más económicos, tanto de construir como de mantener que los de continua. Y los motores de alterna, igual. Los motores de alterna son muy económicos
y requieren muy, pero muy poco mantenimiento. ¿Sí? Por eso fue la batalla contra Thomas Alva Edison, porque Edison quería vender el mantenimiento de esos equipos, se la veía el negocio, y Tesla quería hacer un mundo mejor, un mundo feliz, donde todo era más económico y electricidad llegara a todo el mundo. Hubo una batalla feroz con esto. Está hablando de que Edison invitó a mucha gente muy, muy pesada de la época, los invitó a una gala, y en el medio de la gala trajo un elefante adulto, y lo electrocutó con corriente alterna, matándolo delante de toda la gente para mostrarle lo peligroso que era la energía alterna. En esa época se diría que no era mal visto, hoy lo crucifican, pero la gente le tenía pánico, decía, miren, mata un elefante, te va a matar a vos. Búsquenlo, que eso está, incluso hay fotos y todo del elefante, no, horrible. Así que una batalla campal en esto, pero como Tesla en realidad quería hacer algo para el mundo, llegó a un acuerdo con Edison, que Edison lo estafó mal, Tesla murió en la pobreza absoluta y Edison murió extremadamente rico. ¿Y por qué la alterna? Fíjense, si yo agarro un imán y lo hago girar, y yo tengo acá una bobina de cable, lo hago girar de esta manera, en el cable aparece una corriente alterna. Entonces, fíjense qué fácil que es, esperen que, en la página 20, generar una alterna. Es muy, muy sencillo. Esperen que tengo que copiar algo. Porque esto lo pongo en un rotor donde pasa el agua, por ejemplo una represa o algo que haga girar, como si fuese un molino, y acá la bobina ya funciona, listo. No hay más, lo único mantenimiento que tengo acá, que es el centro que no se desgaste el núcleo, nada más. Nada más. Entonces será muy económica la generación de alterna. Siendo muy económico también los motores, listo, la alterna ganó. ¿Cuáles son los generadores de corriente alterna? Todos los que requieren un motor de giratorio para generar energía. Los generadores que funcionan con un motor de combustible que esto se carga con nafta, la nafta hace girar un motor, ese motor hace girar esto, con lo cual genera corriente alterna. Las represas hidroeléctricas, porque lo que hacen es crear diferencia de altura con el río o una laguna, lo que sea, después hace que circule el agua y el agua hace girar las aspas, generación por movimiento. Y después tengo las centrales atómicas, que las centrales atómicas en realidad son grandes calentadores de agua que hacen hervir agua y el hervor de esa agua hace mover las turbinas y genera electricidad así. En realidad lo que se calienta es el deuterio, que es agua pesada, que es como si fuese el agua pero con un neutrón más, es más denso. Y eso se calienta mucho y ese deuterio calienta el agua a través de, como si fuesen radiadores, y esa agua es la que hierve y al hervir, como si fuese la primera revolución industrial, hace mover las aspas por el efecto del vapor. Así que las generaciones de las centrales atómicas en realidad son grandes hervideros de agua. Y por ese motivo están al lado de ríos, porque hace falta mucha agua, que toman del río, la calientan y la vuelven a sacar. Y ustedes van ahí a Lima, donde está Atucha 1 y Atucha 2, y va a ver que está lleno de pescadores en Lima. ¿Por qué? Porque el agua que sale de la central atómica está más caliente. Entonces ahí se juntan más los peces. Es agua que salió de la central atómica, pero bueno, sé que no es malo para los peces. Aplicaciones, todos los electrodomésticos que tenemos, todos funcionan con alterna. Incluso las notebooks pues tienen cargadores de alterna que se mueven en continua para ser almacenada. Y después tengo un simulador, que acá yo tengo una bobina, tengo una lamparita y tengo algo que me mide la tensión. Y acá tengo el imán. Cuando se dieron cuenta de que
todas las energías se transforman, nada se pierde, dijeron, bueno, yo puedo transformar energía mecánica en calórica, hago frotar dos cosas y genero calor, puedo transformar, entonces veían todas las formas, las transformaciones distintas. Y de alguna manera tiene que haber una forma de transformar energía magnética en eléctrica. Y le buscaron un montón de vueltas hasta que alguien lo descubrió. Y se dieron cuenta que el movimiento del imán, o sea, el movimiento del campo magnético generaba corriente eléctrica. Entonces primero probaron moviéndolo, acercándolo y alejándolo el imán de la bobina, y después se dieron cuenta que era exactamente lo mismo si lo hacían girar. Y así generaban corriente eléctrica. Y yo lo hago muy rápido, muy rápido, esta lamparita va a parecer que siempre permanece prendida. Eso es por efecto del ojo. Pero si yo tengo una lamparita incandescente común, la lámpara incandescente común se prende y se apaga 50 veces por segundo. Solamente que no lo vemos. Y acá están el campo magnético. Muy bien. ¿Dudas? Características de la alterna. Amplitud. La amplitud es la máxima separación de la onda desde su punto de equilibrio. O sea, fíjense, el punto de equilibrio es, si yo tengo la misma para arriba que para abajo, ese es el punto de equilibrio. La máxima separación es la amplitud. El ciclo es la variación completa de la onda. Empieza acá, vuelve, y acá empieza de vuelta otro ciclo. Empieza de vuelta a repetirse. Entonces, eso es un ciclo completo. La frecuencia, medida en F, es el número de ciclos completos que hay por segundo. Y en la unidad es el Hertz, Hz, y equivale a cantidad de ciclos por segundo. La tensión alterna que llega a nuestras casas es de 50 Hz en Argentina. O sea que son 50 ciclos por segundo. Hay países como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que utilizan los 60 Hz, 60 ciclos por segundo. El periodo es el tiempo que tarda en cumplir todo un ciclo. O sea que es 1 sobre F. Y está medido en segundos. Eso es como se caracteriza la forma. Y después tengo convertidores. Los convertidores que son de corriente alterna a corriente continua se denominan rectificadores o más comúnmente fuentes. En el barrio le decimos fuentes. Son rectificadores. Y los que transforman de corriente continua a alterna se denominan inversores. Pero en el barrio muchos le dicen onduladores. Porque yo tengo algo que así y lo ondula como si fuese un bucle de un pelo. Entonces le dicen lo ondula, onduladores. Estos onduladores son los que se utilizan en las embarcaciones para tener heladeras, televisores, esas cosas, y también en las casas rodantes. Y, por supuesto, es muy utilizado cada vez más en el campo, donde yo tengo generadores solares o eólicos que se almacenan en baterías, sean baterías tipo de gel, como es en los autos, o baterías de litio, que son espectaculares, pero son carísimas. Y después se utilizan estos inversores para tener 220 alterna y poder tener electrodomésticos estándar en mi casa. Entonces, estos son de alterna a continua y estos son de continua a alterna. Es lo inverso, ¿sí? Y después tengo otros convertidores que son de alterna a alterna y de continua a continua. Y esta es una gran ventaja adicional en la corriente alterna. La corriente alterna es muy, pero muy sencilla de transformar su nivel de tensión. Hace falta algo que llaman transformadores, donde yo tengo dos núcleos bobinados unidos por un único núcleo de ferritio, que es un conductor magnético. Entonces, la diferencia del número de vueltas es la diferencia de voltaje. Por ejemplo, si yo entro acá con 220 volts de alterna, puedo llegar a tener, por ejemplo, 220 vueltas.
Y si yo acá tengo 22 vueltas, voy a tener 22 volts. La relación es directa. No hay nada mecánico, no hay nada eléctrico. Esto es un cacho de hierro con alambre bobinado. Listo. Es muy económico y de muy bajo mantenimiento. Como todo, como nada es perfecto, algo de energía se va a perder. No es que todo lo que entra acá se va para acá. Algo va a quedar en el núcleo. Y ese algo se va a transformar en, lo más fácil, calor. Entonces, los transformadores van a generar calor. A mayor flujo de potencia que pasen de un lado a otro, mayor cantidad de corriente, más calor se va a generar. Y por ese motivo, algunos transformadores de estos de gran tamaño tienen adentro aceite y estos que están acá, que son radiadores para bajar ese calor. ¿Sí? Para enfriar un poquito. Estos que están en los postes de luz están hechos de esta manera también para que se vayan enfriando. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha temperatura en el ambiente, no tiene dónde sacar ese calor. Entonces hace 45 grados al sol y el transformador está muy caliente, el aceite dentro del transformador empieza a calentar y mientras más se caliente, más espacio ocupa y llega un momento que explota. ¿Por qué? Porque la contención no aguanta la presión del aceite. Cuando explota esto, se cae el aceite. Al perder el aceite, el transformador se levanta mucho la temperatura porque el aire no transmite bien el calor, entonces se quema y vuela y nos quedamos en un barrio sin luz. ¿Sí? Fíjense esto que en el que yo digo que el aire no transmite bien la temperatura, cuando ustedes ponen la mano dentro del horno, no se quema hasta que tocan la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente sí transmite bien el calor, el aire no. Y después tengo los transformadores de continua a continua que requieren componentes electrónicos. Son de mucha menos potencia, mucho más costosos y requieren mucho mantenimiento. Obviamente a menores potencias. Porque acá, si quiero más potencia, pongo alambre más grueso, cable más grueso. Acá tengo que hacer electrónica más grande y más poderosa. ¿Sí? Entonces, de alterna a alterna son transformadores y de continua a continua se llaman convertidores. Y así terminamos esta primer parte. Con los memes para tratar de aflojar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir al voltaje? Voltaje o tensión eléctrica, que queda un poquito mejor, o diferencia de potencial un poco mejor, o también podemos decirle cuantificación del trabajo por unidad de carga, desarrollándose entre dos puntos del dominio eléctrico, el campo tensorial cuatridimensional electromagnético. Obviamente eso es para físicos. Pero bueno, son todas formas de nombrarlo. Y así les queda un poquito más claro lo que estamos viendo hasta ahora. Todo eso vimos el primer punto recién. ¿Estamos bien? Claro, ¿cómo estamos? Estamos. No, vamos a tener un poco antes porque no van a aguantar. Vamos a ver esto que se llama asociación de resistencias y ahí paramos. ¿Sí? Sí, porque si no llegamos a ver esto, no llegamos a ver en las 3 clases toda la materia, de toda la unidad. Así que asociación de resistencias. Ya que estamos bien, vamos con todo. Yo tengo resistencias y las tengo que asociar de alguna manera. ¿Cómo puede ser? Y bueno, puedo ponerlas, por ejemplo, pongo una, a continuación otra y a continuación otra. Uno después de la otra. Esto se llama asociación serie. Se coloca una resistencia a continuación de la otra. Si se desconecta alguna resistencia, no pasa la corriente. Si yo saco esta resistencia de acá, viene la corriente y no puede pasar porque no está más. O sea que cualquier resistencia que yo saque, la corriente no puede pasar. La corriente debe pasar por todas las resistencias. La corriente que pasa por R1 es exactamente la misma que pasa por R2 y exactamente la misma que pasa por R3. Los electrones pasan sí o sí por las 3 resistencias. No es que, bueno, no, alguno se fue por otro lado. No. Tienen que pasar por ahí. ¿Sí? Es como que yo una 4 caños
si están bien soldados, el agua va a pasar por los 4 caños, por más que sea distinto grosor. Distinto grosor, distinta resistencia. Acá es lo mismo. La corriente es exactamente la misma. Pero obviamente, si yo tengo 3 grosores distintos de caños, algunos caños va a resistirse menos al flujo del agua que otros. Lo mismo pasa acá con las resistencias. Yo voy a tener resistencias de mayor valor o de menor valor. A mayor valor son más resistivas, o sea, más van a resistir el paso de la corriente eléctrica. Si más se resisten al paso de la corriente eléctrica, significa que van a generar mayor tensión, mayor diferencia de potencial. Va a haber una mayor diferencia de presión entre un lado y el otro. Quiere decir que la corriente sobre R1 es exactamente igual a la corriente sobre R2 y es exactamente igual a la corriente sobre R3. Pero la tensión en R1 es distinta a la de R2 y es distinta a la de R3. Si son distintas las resistencias, ¿no? Si son iguales, van a ser iguales. La tensión entre este punto y este punto es la tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3. Y la resistencia total entre este punto y este punto es la suma de las 3. Quiere decir resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sencillo, ¿verdad? Un solo camino, una sola corriente, diferentes tensiones para diferentes resistencias. Entonces, una resistencia serie equivalente es, si yo sumo estas 3 resistencias, me va a dar una equivalente si fuese única. ¿Sí? Es como si fuese una sola resistencia de este valor. ¿Y cuál va a ser ese valor? La suma de los 3. La asociación paralelo. Se conectan los bornes de entrada entre sí y los bornes de salida entre sí. Si se desconecta una de las resistencias, la corriente continuará circulando por las demás. No se interrumpe el paso de la corriente. Pero acá va a entrar una corriente, llega hasta este punto, una parte va a venir por acá, otra parte por acá y otra parte por acá. Y después acá se vuelve a unir y vuelve a seguir. Lo que entra acá es exactamente lo mismo que sale. Pero la corriente va a ser distinta por cada una de estas resistencias. Es lo mismo que yo pusiera 3 caños, como si fuesen 3 caños distintos, pegados. El caño más grueso va a tener mayor cantidad de agua que el caño más finito. Va a tener 3 corrientes, 3 caudales de agua, 3 corrientes distintas. Mayor caudal, o sea, mayor corriente, a menor resistencia. La tensión que va a haber entre este punto y este punto es exactamente igual. Es decir, que la tensión sobre R1 es igual a la tensión sobre R2 y es igual a la tensión sobre R3. Si nos imaginamos el tanque de agua con 3 mangueras, vemos que la altura del agua entre este punto y este punto es exactamente la misma, por más que tenga 3 mangueras. Acá es lo mismo. La tensión va a ser la misma, porque es como la presión del agua. Pero la corriente, que es el flujo de agua, va a ser distinto. Entonces, la corriente total va a ser la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Se divide el flujo de agua, exactamente, pero después se vuelve a unir del otro lado. No es que aparece más o menos agua, no. Si acá sumo 1 más 2 más 3 me da 4 amperes, acá tengo que tener 4 también, no puedo tener otro valor. Tiene que ser la misma corriente, no desaparece la corriente. Sí, Emiliano. Mira, no llegamos a esa parte todavía. Porque vos vas a ver que indefectiblemente puedes tener este tipo de cosas. Vos en tu casa tenés 5 lamparitas prendidas, ¿sí? ¿No? Ponele. Cada lamparita es como una resistencia. Para de sur, de noro, el que sea, o de lap, vos tenés este circuito tenés vos en tu casa. Te maté con eso, ¿no? ¿Eh? No, de nada. Diego, ¿lo entendiste ahí? Que no lo veo. Sí, perfecto.
Me perdí. Acá. ¿Cómo se calcula la resistencia de esto? Cuando estaban en serie decíamos, a ver, esta más esta más esta. Obviamente acá es otro circuito distinto, otra conexión distinta, no puede ser la suma. Bueno, es la inversa de la resistencia equivalente, que es la R paralelo, va a ser igual a la suma de las inversas. Quiere decir que 1 sobre la resistencia paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y yo te lo paso multiplicando y tú te lo paso dividiendo, entonces me queda que la R paralelo va a ser 1 sobre la suma de las inversas. Es una forma de calcularlo. ¿Vamos? Ya que entendimos eso, ahora tenemos que calcular esto. ¿Cómo lo calculamos esto? Acuérdense que esto significa 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm y 4 ohms. Y la pregunta es, ¿qué resistencia tengo equivalente entre este punto y este punto? ¿Cómo empezarían ustedes? Vamos, opinen, no pasa nada si se equivocan, porque esto es para aprender. 12. ¿Y cómo hiciste 12? ¿Tiraste un valor? Pero ¿cómo lo calcularían? ¿Qué harían? ¿Serie? ¿Qué harían paralelo? ¿Cómo lo harían? Muy bien, Camila, muy bien, Matías. Primero, tengo que calcular este paralelo. Y después este serie. ¿Por qué no puedo calcular este en serie con este? Porque no está en serie. Esta está en serie con todo esto que está acá. Entonces, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular este R equivalente de todas estas que está acá. Así me queda esto, que esto sí es una serie. Entonces, ¿cómo calculo este R equivalente? Este R equivalente va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 5 más 1 sobre 4. Esto me da más o menos 1,27 ohms. Listo. Esto vale 1,27 ohms y esto vale 2 ohms. Una vez que ya tengo este R equivalente y este que está acá, esto sí es un serie. Y como es un serie, lo sumo. Entonces, la R total, ¿a qué va a ser igual? A 1,27 más 2. O sea, 3,27 ohms. Listo, terminó el circuito. ¿Está? ¿Dudas? Entonces, como ya vimos esto, acá obviamente está el cálculo. Esperen que me he olvidado de ver esto. Ya lo abro. Pues estos son para los que no creen. Esto no lo entendí, profe. No. ¿Por qué dio 3,27 y si era 2 ohms a lo último? Este vale 2 ohms. Pero este R equivalente vale 1,27. ¿Eso lo entendiste, Hernán? Ah, sí. Entonces me queda estas dos resistencias. Esta que es equivalente de estas tres. Y en serie tiene esta de 2 ohms. Como es un serie, tengo que sumarlo. Y ahí quedó 3,27. Pero Claro. 1,27 más 2, 3,27. ¿Eso qué tiene que pasar para que funcione o tienen que Si quedar yo ahí? quiero medir entre este punto y este punto, voy a medir 3,27 ohms. Ponle que esto esté todo sellado, con una cajita negra. No sé qué hay adentro, pero le pongo tensión, le pongo corriente y va a comportarse como una resistencia de 3,27 ohms. ¿Sí? Listo. Bueno, y acá el Wolfram Alpha está muy piola para esto y calcula si el paralelo es 1 sobre 1/3 más 1 sobre 1/5 más 1 sobre 1/4. Acá me hace el diagrama como se calculó realmente, como es la fórmula, y me da resultado. Fíjense que me da 1,27, 65, 95, no, 1,27, 1,2, 1,3.
más o menos es lo mismo para este caso en particular. No tiene que ser exacto, exacto, exacto. Porque en la física, en la realidad, no hay nada perfecto. Cuando yo digo, tengo una hortensia de 3 ohm, bueno, 3 ohm puede ser 3, puede ser 3,01, puede ser 2,98, 2,9. No se puede conseguir nada que sea perfecto, ¿sí? Siempre tiene algún error. Entonces se va redondeando, ¿sí? Esto es importante, que está muy bueno acá, que te muestra cómo pongo los paréntesis para que me cree esta fórmula que está acá. ¿Sí? Esta fórmula que está acá. Porque si yo pongo mal los paréntesis, ¿qué va a pasar? Me da 3,45. ¿Por qué? Porque la fórmula que usó es esta. 1 sobre 1/3 más 1/5 más 1/4. Cualquier cosa. ¿Sí? El Wolfram Alpha lo que tiene es que me muestra bien cómo es que queda después, al final, para saber que es correcto. Porque hemos tenido inconvenientes en algunos parciales por esto, por el tema de los paréntesis. Por eso les aconsejo usar el Wolfram Alpha, que me muestra cómo hizo la cuenta. ¿Está? Es igual con la regla científica, pero acá estoy seguro cómo queda. Bueno, acá tengo un circuito serie, un circuito paralelo, las caritas son las corrientes. Fíjense, tengo más corriente donde tengo menos resistencia, y un circuito abierto no puede pasar la corriente. Y si tengo un corto, ¿qué va a pasar? La corriente pasa todo por el corto. ¿Por qué? Porque tiene 0 resistencia. Esto para que les quede un poquito más, está en portugués, por eso el... Muy bien, una vez que entendimos el dibujito ese, que va a reflejar un poquito las ideas, ¿el parcial le van a sacar cuentas? Sí, por supuesto que es para sacar cuentas. Van a tener que venir bien frescos para el parcial porque son cuentas a morir. Todo esto es cuentas, cuentas, cuentas. No son tan difíciles las cuentas, pero hay que ver bien qué se va a calcular, ¿eh? ¿Teoría? No tenemos nada de teoría. ¿No? Javier, no hay nada de teoría. Lo lamento, esto es una materia tipo taller. Está implícita, esa es la cuestión. Si quieren ponemos algo más de teoría, sumamos a lo que ya está. ¿Quieren más teoría? Entonces, si le estamos diciendo que solamente es práctica y no tiene teoría, ya saben que la unidad 3, que es todo teoría, no va a entrar en el parcial. Ojo, hay algún paréntesis. Sabiendo bien la teoría de las unidades, van a hacer bien las cuentas. Sí, pero si no tienen práctica en esta unidad, no sé si van a poder hacer bien las cuentas. También. Sí, es una conjunción de las dos cosas en realidad. Hacer las Es cuentas a conciencia. Con mucha práctica, ¿no? Por eso, ahí sale cuando es a conciencia. Claro, esto no le va a quedar otra que practicar y vamos a terminar con eso, que le va a quedar ejercicio de tarea para la próxima clase. ¿Podemos usar ese programa igual, el Wolfram Alpha? Sí, es una calculadora, así que sí, se lo pueden usar tranquilamente. ¿Eh? Por eso se los compartí, es más, yo no podemos saber con Javier qué están haciendo en sus casas. Si ustedes entienden lo suficiente para poder usarlo, genial. Tarea meta cumplida por nuestra parte. El tema es que no sepan usarlo, ahí estamos. Si lo miran y dicen, ¿y ahora qué hago? Listo, estamos en el horno. Pero bueno, vamos a ver prefijos, unidades. Y acá vamos a empezar algo que ya unidades muchas de ustedes ya las conocen, ¿no? Tenemos el kilo, que es con la K, por ejemplo, el kilo ohm o el kilovolt, el M, que es el mega, el megohm, el megavoltio, es un montón, igual es un megavoltio, es un montón. Ni hablar del megaamper, ¿no? Son, por lo general, amperes son con valores chicos. La centena de amperes es un montón. Donde se usan miles de amperes son en las, por ejemplo, en aluar, porque el aluminio se separa con corriente, no hay manera, no hay otra manera. Entonces se utilizan
miles de amperes ahí. Pero es lo único que desconozco tanta cantidad. Así que tenemos, para arriba tenemos kilo, mega, giga y tera. Y para abajo que tenemos el kilo, mili, micro, nano y pico. Todas las cuentas las tienen que hacer con la unidad base. ¿Sí? ¿Las pueden hacer con otras unidades? Sí, no lo recomendamos, excepto que tengan mucha práctica, porque tienen que saber cómo le va a quedar después. Como ustedes no tienen práctica en esto, están empezando, no lo utilicen, usen las normas básicas, o sea, ohm, volts y ampere. Listo. Ahora, cuando lo tengan que escribir, escríbanlo con estos valores, pero las cuentas lo tienen que hacer con ohm, volts y ampere, para no equivocarse. Entonces yo tengo 0,047 ohms, estos son 47 miliohms. Corro la coma, 1, 2, 3. Para la derecha. Si yo lo corro para la izquierda, yo tengo 6.800 ohms, lo corro para 1, 2, 3 veces la coma a la derecha, me van a quedar 6,8 kilo ohms. Si yo tengo 15 millones de ohms, esto corro la coma 3 veces, me va a quedar 150 kilo ohms, lo corro otras 3 veces, me va a quedar 150 megohm. Si yo tengo 12.000 volts, corro la coma 3 veces a la izquierda, me van a quedar 12 kilovolts. Si yo tengo 0,00023 amperes, corro la coma 3 veces a la derecha, es lo mismo que decir que tengo 0,23 miliamperes. Si lo corro de vuelta 3 veces más, me va a quedar 230 microamperes. Son unidades. Vamos, esto para practicar, no hay mucho más que decir de esto. Creo que igual el Wolfram Alpha te transforma, si igual le pones en uno o en otro. Así que vamos a ver la ley de Ohm. Y ya con esto ya de verdad terminamos. Expresa la relación que existe entre la tensión, corriente y resistencia, que es lo que vimos, que creo que es el tercer slide. Dijimos, el volt va a ser igual a la corriente por la resistencia. Es como que el volt me va a empujar a los electrones, que va a ser la corriente, los amperes, y los ohm, que me va a resistir, más resistencia, va a tratar de impedir que pase la corriente. Acá hay simuladores que también lo pueden utilizar. Esta corriente B igual a I por R. Puedo despejar B y me queda B igual a I por R, o puedo despejar I y me va a quedar B sobre R, o puedo despejar R que me va a quedar B sobre I. Es esta única fórmula despejándola. ¿Sí? Para calcularlo más fácilmente, vamos a utilizar el triángulo de la ley de Ohm. Arriba va a estar los volts y abajo van a estar la corriente y la resistencia. Si yo quiero calcular los volts, lo que me queda que es I por R. Si yo quiero calcular la corriente, lo que me queda es B sobre R. Si quiero calcular la resistencia, lo que me queda es B sobre I. ¿Se entendió? Retiro la que yo quiero calcular de este triángulo y lo que me queda es o uno sobre el otro o uno por otro. ¿Está? Este triángulo es muy útil. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, una resistencia de 2,2 ohm en un circuito cerrado que hay un cable que hace circular la corriente, sale por acá, viene por acá, viene por acá, viene hasta acá. Listo. Vamos a tener 12 volts. Y acá voy a tener una corriente. Si yo conecto una tensión de 12 volts, una resistencia de 2,2 ohm, va a aparecer una corriente. ¿Y esta corriente de cuánto es? Perfecto, la corriente aparece. ¿De cuánto es esta corriente? Vamos al triángulo de Ohm. Y la corriente va a ser igual a B sobre R. Entonces la corriente es igual a B sobre R. B es 12, R es 2,2. El resultado es 5,45 amperes. ¿Se entendió esto? Usen el triangulito. Y acá tengo esto. Tengo 12 volts de vuelta, pero tengo dos resistencias, una de 100 y una de 50. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo lo calculamos? Si mi duda es la tensión sobre R2.
Diego dice que se suman, o sea que querés que calculemos la resistencia equivalente, ¿no? Perfecto. Como dicen Diego y Marcelo, hay que calcular acá, no tiene que haber una sola resistencia, si no, no sabemos qué corriente pasa. Entonces, pero antes de eso vamos a decir, bueno, yo quiero calcularlo directamente. A ver, la tensión sobre R2, que sabemos que la tensión esta es distinta que esta, va a ser igual a la corriente que pasa por R2 por la resistencia de R2. R2 la conocemos. ¿Conocemos la corriente? No la conocemos. Bueno, a ver, para la corriente necesitamos la tensión sobre R2 dividido la resistencia de R2. R2 la tenemos, la tensión no la tenemos. Pero también sabemos que la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá y la misma que la total. Entonces, la I en R2 es igual a I en R1 y es igual a I total. ¿Y la I total a qué sería igual? I total es igual a B total sobre R total. ¿B total lo tenemos? Sí, 12 volt. ¿R total lo tenemos? No, no lo tenemos. Bueno, calculemos R total. ¿Cómo es R total? Esto es un serie, ¿no? Uno empieza acá, termina acá, y cuando termina empieza la otra y termina acá. Entonces esto es un serie. Y vimos que asociación serie significa que tengo que sumarlos. O sea que la R total va a ser 100 más 50. 100 más 50. 150 ohms. Ya tengo R total, 150 ohms. B total lo tengo, son 12 volts. Si yo tengo esto, me da 0,08 amperes. Estos amperes, 0,08 que salen de acá, pasan por acá y pasan por acá. Quiere decir que 0,08 amperes también es I en R2. Si yo ya tengo I en R2 y tengo R2, ya calculé la tensión que cae sobre R2, que son 4 volts. ¿Me siguieron? Fíjense que yo puedo decir, yo tengo experiencia, empiezo sacando esto, así, pero como no lo tengo, empiezo a poner fórmulas. Digo, a ver, ¿qué necesito? B en R2. ¿A qué es igual? A ver, el triangulito, I por R. R tengo, I no tengo. Bueno, ¿cómo calculo I? I es B, BR2 sobre R2. Pero no tengo BR2, vuelvo otra vez. Bueno, pero ¿a qué es igual? Como es un circuito serie, la corriente es igual. Como la corriente es igual, bueno, también podría decir que es igual a B en R1 sobre R1, pero tampoco tengo B en R1. Yo voy tirando fórmulas de las que son correctas y de todo eso voy llegando al resultado. ¿Sí? Así que, si no saben qué calcular, bueno, es agregar qué puedo calcular. Y calculen ustedes todo lo que puedan calcular. Y algún resultado de esto les va a servir. Bueno, otra cosa que tenemos que ver de la ley de Ohm es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica determina la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento por unidad de tiempo. Es la energía, porque la energía puede ser transformada y va a depender de los tipos. ¿Cómo la transformo? La energía eléctrica la puedo transformar en rotación, energía mecánica de rotación, es un motor. La puedo transformar en energía lumínica, una lámpara. La puedo transformar en energía calórica, y es un radiador. Todo eso se mide en watts. Y eso es lo que me cobra Edenor y Edesur. Yo te dice, mira, yo te entrego 220 volts, me fijo cuánta corriente me consumís y es lo que te cobro. Y acá está todas las fórmulas posibles, ¿sí? Potencia, volt y R, todo colocado dentro de un mismo dibujito. Depende de qué es lo que tengo, es lo que yo puedo calcular. Potencia puede ser R por I al cuadrado, o I por B, o B al cuadrado sobre R. Y listo, ¿no? Porque ya demasiado me parece, ¿no, Javier? Creo que estamos bien. No llegamos a las... No, sí, Kirchhoff, no, Kirchhoff es mucho. Bueno, No, nos van a quedar Kirchhoff. sin ejercicios. El ejercicio lo vemos la semana que viene. No, Kirchhoff es toda la clase prácticamente. No, conviene que bajen y que practiquen directamente. Así que no, ahora van a tener para que... la parte de Kirchhoff, este año hay ejemplos. Claro, sí, acá les conviene repasar un poco lo que vimos hoy. Repasen la presentación, repasen el video lo que tengan dudas.
Y ya una vez que aprendimos lo que es tensión, lo que es corriente, lo que es resistencia, vimos la analogía, aprendimos el átomo, empezamos, ¿no? De eso vimos la ley de Ohm. Vimos cómo se asocian resistencias series y paralelos. Eso es un estrato 3. Ahora vamos a pasar a un estrato 4, que es Kirchhoff. Es más avanzado todavía. Así que lo vamos a agarrar bien frescos la semana que viene y empezamos con Kirchhoff. Por favor, repasen esto último, repasen la relación de resistencias, repasen ley de Ohm, son estos dos únicamente, y vengan con las dudas. Si algo no entendieron, lo repasamos, porque si ya arrancan mal Kirchhoff, no van a entender más nada. Porque Otra en cuestión. Kirchhoff, sí. Sí, no, que la semana que viene necesito que se conecten todos, porque también vamos a adelantar el uso del Tinkercad, porque vamos a cambiar la metodología, necesitamos que se hagan una cuenta. Entonces, al final de la clase, les voy a mostrar cómo hacer una cuenta para que la vayan teniendo para después del parcial. Sí, pues se lo va a servir porque ya después que pase el parcial, arrancan con todo con el simulador. Y ya la semana que viene vamos a ver algunas cosas que hablaban con Javier. Den el simulador algunas cosas de Kirchhoff y ley de Ohm. Entonces ya empiezan a tocar esto, empiezan a ver que esto funciona realmente y empiezan a tocar el simulador. Y después ya los TP van a hacer todo con ese simulador. Lo que decía que en leyes de Kirchhoff vamos a utilizar la relación de resistencias y vamos a utilizar las leyes de Ohm. O sea que si no las tienen claras, si no entendieron algo, repasen y consulten porque se utiliza eso. Sí, es como la base para la ley de Kirchhoff. ¿Estamos? Dejo de grabar y de presentar. Igualmente, yo sé que a esta hora ya están todos recontra quemados, pero podemos responder preguntas. Ya no saben ni cómo se llaman ustedes, ¿no? Por la mayoría. ¿Cuál es mi DNI? Si esta es la clase más pesada, la semana que viene la mitad de la clase es bastante pesada. Después se tranquilizan y con los ejercicios se empiezan a complicar de vuelta. Y después queda la unidad de IoT. No, pero la clase que viene lo vemos entonces. La última Claro. clase resolvemos ejercicios. Se tranquilizan, ves que no es tan grave. ¿Sí? Vemos todo eso, vemos cosas más tranquilas, respondemos consultas, porque esa clase ya va a ser más. Después, ya la última clase ya es más tranquila. Y ahí ya consultas para el parcial. Y la siguiente clase ya es el parcial. Sí, esta es un bombazo porque fíjense que empezamos con el átomo de Bohr y terminamos con la ley de Ohm, o sea, la ley de Ohm. Es un montón. Para el que nunca vio nada de electricidad, es un montón y estamos conscientes de eso, ¿eh? La clase que viene vamos a tener los ejercicios que van a poder hacer para la última clase. Sí. Sí, tienen ejercicios para practicar con ley de Ohm. Sí, el que nunca vio electricidad es un montón. Pero les prometemos que la última clase de esta, que es dentro de 15 días, van a entender mucho más. Después del parcial van a entender más todavía, porque van a encontrarse con los quilombos en el parcial, lo que no hicieron nada, y van a terminar de entenderlo ahí. Y después hay algunas cosas que no la van a entender, y si esto no se entiende nada. Cuando empecemos con IoT, para esto era. Y ahí le va a cerrar, ¿para qué carajo vimos todo esto? Dice, ahora entiendo. Entonces Ahora, le podemos decir que mucho de esto lo vimos para que no quemen los Arduinos cuando los compren. Y no maten a nadie, ¿no? Que también es muy importante. ahora estaba revisando la presentación de IoT, así que se vienen cositas. Ley de Ohm en mi colegio secundario, que no era técnico, hubo un profe que vino un par de clases como suplente y nos dio la ley de Ohm en un par de clases. Y pues, sí, te mata. Mataba un elefante. Sí, no, eso está, ¿eh? Vamos a ver si lo encuentro en internet, pero eso está. Eso es terrible en esa época. Thomas Edison, elefante, vamos a No poner. importaba nada. A ver, no, son animales en esto. 1903. Edison frío un elefante. Encima, fríe. Sí. Más gráfico imposible.
Lo encontré en inglés porque en realidad no sé por qué tengo un buscador ahora que estoy probando, que es con inteligencia con todo con GPT, ¿no? Obviamente. Porque ahora el mundo es IA. Es una foto de 1903, ¿no? O sea, ahí está el elefante muriéndose. Lo está quemando vivo. Y está toda la explicación de por qué lo mató. Yo puse directamente, ¿no? Edison frío un elefante, más o menos. Acá está, bueno, la electrocución de un elefante. Para mostrar cómo funciona en 1903. Hay un video, a ver este. No, animales. Esto es para que vean, es animales. Esto no sé en qué idioma está. Italiano está. Está restringido por edad. Imagínate lo que era, ¿no? Y en esa época era mostrárselo todo, ¿no? Acá Thomas Edison como frío de elefante, así que lo pueden buscar y van a ver animaladas que hicieron en esas épocas. A ver si puede ser como fuera acá. Ahí cuando estaban friendo con electricidad alterna. Esto como, no sé, algo que distinto, ¿no? De las animaladas que hicieron en la historia de la humanidad. Si uno piensa que estamos mal es porque no sabe de historia. La historia, la verdad, que es terrible la que se ha hecho en el pasado. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Nos quedamos, ¿eh? Si no, buenas noches, buena semana y nos vemos la semana próxima para continuar con esta apasionante unidad. Es linda la unidad de igual, pero bueno, es pesada. Sí, es pesada. Sí, Es la clase que pesada, viene pero- va a ser un poquito menos pesada.